Corría el siglo XIII en España y por aquellas fechas, hace ya unos 800 años aproximadamente, los primeros terralbeños comenzaron a edificar sus humildes moradas en el lugar que hoy ocupa nuestro pueblo. 800 años que comenzaron a labrar con aquellas yuntas de bueyes las tierras que rodeaban aquel incipiente caserío. 800 años de aquellas primeras viviendas hechas con poco más que 4 paredes de tapiales y adobes y tejados de juncos y de retamas. 800 años que nació un humilde poblado de labriegos, cultivadores de tierras de pan, siempre al servicio de los grandes terratenientes. Con el correr de los años, aquel pequeño lugar de Cerralbo pasó a depender de las villas más poderosas de la comarca, de Talavera y Escalona. Nacieron así los 2 barrios de este pueblo. 2 barrios que duraron más de 500 años, cuya línea divisoria fue el arroyo Valdejimeno y en el caserío la actual Plaza de la Constitución. Fue allá por 1835 cuando los 2 pequeños caseríos se unieron en un solo ayuntamiento, dando lugar a lo que hoy conocemos como los Terralbos. Oh, Susanna, don't cry for me. El campo, su labra, sin más techo que el cielo, y por reloj solo el sol, sudor, frío, viento, y todo por un trozo de pan. Así era la vida en el campo. Oh, Susanna, don't you cry. Empecé a trabajar a los 14 años en la labranza que se llama La Laguna, con bueyes arando. Y mi padre era el jefe, que se llamaba Donicio, otro que había que se llamaba el tío Paco Malpiqueño, y yo, que era Bernardo, que era un niño, 14 años ya vea. Salía pues cuando ya se veía bien, hasta que se ponía el sol, que volvía. Empezaba el mulero, sacaba la cuadra, yo que era el rejero me mandaban a calentar el almuerzo. Si había migas había que hacerlas. Y ya desde ahí estuve 2 años y ya me cabré, llegó San Ramón y le dije a mi padre, ahí te quedas, amigo, que yo me voy. Y me fui en Caltiluterio y La Teapaca. Y ahí ya era zagal de las mulas, ya tenía un gradejo, un gradillo más. Había otro detrás de mí que era el rejero. Y ahí estuvo 1 año conmigo de mulero el tío Polo, se llamaba Polo. Y por las mañanas en el verano, como yo era tan joven, pues claro, si no me llamaban me dormía. Y el tío Polo me decía, cuando me llamaba, venga chico, que está apañando el carro ya, el de los forlones. Le llamaba el de los forlones porque llevaba unos forlones así en las orejas las mulas. Y parábamos a comer y me decía el tío Paco, arrópate y échate un cigarro. Y cuando estaba saliendo el humo entre la manta me decía, chico, que se quema la manta. Never been to Alabama, never seen Louisiana, never lived in old Kentucky. I ain't never been so lucky. Song about the Southland from a... Las mulas se guardaban aquí en el pueblo, en una cuadra, que se llamaba cuadra eso. Y había camastros, así en la pared, por lo alto, y ahí dormíamos los que estábamos con las mulas. Y 1 año... en cada tía Clementa, que tenía un bar de jóvenes, cogí una borrachera y me fui a acostar, y cuando fui a acostarme me dijo el tío Polo, chico, echa de comer a las mulas, y no podía con la borrachera que llevaba. Y me dijo, dice, anda, sube para arriba a Sogarro, que vienes cojonudo.
Me subí al camastro, el chico empezó a devolver un caballo que había que caía el vino en el pesebrón, se lo bebía. Soy Eleuterio Zapata López. Empecé a trabajar cuando tenía 6 años porque fue mi hermano, que es mayor que yo 2 años, a trillar con el tío Pedro Bueno y le salieron unas pupas del polvo del este y tuve que terminar yo con Chule y con el tío Pedro Bueno y con Ceci, que era el que estaba ajustado. Y cuando tenía ya 13 años ya me hice segador y desde 14 era mayoral de siega. Y luego estaba en los molinos y en las bodegas, era donde más he trabajado. Y en el campo, poniendo viñas, que se me daba muy bien abrir ollas porque era un hombre duro, como saben muchos del pueblo. El tío Natalio, el tío Santiago Alcagón, que le llamábamos. Y todos esos viejos que ya murieron hace un montón de años, me apreciaban mucho y me daban muchos consejos. Y como me veían de trabajar, siempre me decían, Alfonso el Negro, que se las conoció, que trabajaba mucho con él en la bodega, el padre de Poncho y de esa gente. Pues cuando trabajaba con la bodega dice, que te vas a estrotar, muchacho, no trabajes tanto. Y yo le decía, fíjate como tú, Bolo, cuando tenga yo 40 años tengo que tener un par de mulas y 40 fanegas en tierra. Can you hear me now? The chains are locked. Cuando me fui a la mili, Antonio, el padre de Melina, era ya comandante. Y cuando hice falta allí, se fue a Alcalá de Henares y no me dejaron que jugara bandera. Y cuando cogí bandera, fue a por mí, me trajo y en el molino pasé toda la mili. En el molino del tío Mayo. Sacaban chascarrillo, me decían, al hijo de todos lo vamos a denunciar, porque se bebe vino y se come las pringadas. El callejón mudo era por donde salía el aceite, pero por la puerta esa grande de además sí, que como te digo, entraban las aceitunas con los carros. Así que yo trabajar he trabajado, pero divertirme me divirtió mucho, pero con mis amigos del pueblo y en todos los pueblos al lado tenía amigos. Pero nos juntábamos el Apache, el Ruso, Feli en Máscara, el Feli, el hermano de Poncho y de esta gente. Y entonces no había un puto duro. Y nos gustaba mucho pues juntarnos haciendo merendonas. Y hacíamos por cualquier cosa. Íbamos de caza, si no cazábamos nada, si había un gallo en cualquier finca y estaba un poco retirado, se venía el gallo para el pueblo para comérnosle. Pero era lo más malo que hacíamos. Comernos una gallina, un gallo, si no cogíamos nada de caza. Hacíamos de caza con los perros y matábamos una liebre, que tampoco había tantas como ahora, pues nos comíamos la liebre, nos hacía mi madre, la tía Ciudad o alguna madre de los que íbamos. Y eso, coger una botella de vino y emborracharnos y pasarlo bien, pero no salíamos del pueblo. Y luego ya cuando pasó ya unos años, pues yo cuando tenía el Land Rover, pues ya sabes, siempre decía a la gente, si hoy por la calle del pueblo oyes un Land Rover pitar, en la tina y el lute, que para alguna fiesta van. Hasta ahora pues estoy contento con ser un agricultor y contento con mi forma de ser y mi trabajo y toda la hostia. Yugos, hoces, trillos, arados. Nos evocan aquellas duras jornadas de sol a sol. Hoy descansan en el Museo del Labrador. Por las mañanas de primera hora, a las 8 o las 9 de la mañana, se sacaba el par de mulas a la calle,
que tenía un par de mulas, le uncían, le ponían el yugo y iban a arar. El arao común colgado del yugo y el arao giratorio y el vertedera, esos iban arrastrando con un carrillo de ruedas. Primeramente se hacían los barbechos y luego los barbechos a continuación se sembraba. Sembraba a mano, las cogían en costal, la sembradera que está por aquí, y se llevaban el grano e iban tirándolo. Hacían melgar de 12 surcos. La cosecha entonces era más difícil porque había que segarlo, había que segarla toda con la hoz y los lediles y todo eso. Y entonces el atero se ponía un manojo de acillos aquí, sacaba un acillo, hacía cogía un brazado y entonces hacían los haces para traerlos allí en el carro con la estaca. Luego ya, claro, llegaba la era, descargaba, se desataban los haces, se hacía la parva y con el trillo y el par de mulas se empezaba a trillar. Un chico joven, un chico de 10 o 12 años, se montaba en el trillo y con el par de mulas dando vueltas todo el día a la parva. Los gañán, los que limpiaban, iban cortando de vez en cuando, iban tirando para arriba, y era lo que decía de un lado y la paja se iba para otro. La cebolla cociendo muy temprano en la lumbre, afuera frío, heladas, buen tiempo para el oreo. Niños y mayores, toda la familia, los vecinos, gran alborozo. Una fiesta de 3 días tejida con esa sana alegría y colaboración de entonces. Así se vivían los días de la matanza. Vivíamos en la calle Domingo Pérez y ese año mi suegro nos regaló un guarro, uno a mi marido y otro a su hijo, al otro, a Tomás. Y entonces uno le vendimos y el otro le hicimos matanza. Y ahí ya nos dejamos de hacer matanzas, todos los años matábamos. Pues se calentaba el agua y se lavaban, se quitaba la broza en un cubo, se echaba y se lavaban. Y luego ya una vez que estaba lavado se dejaban en agua con un poquito de limón para poderlas embuchar otro día. Una vez que ya estaba todo eso hecho, luego se venía aquí a la cocina. Y ahí en la cocina pues ya se masaba por la noche porque ya ahí hacía frío. Y luego ya otro día también con la máquina se iban embuchando todo, iba saliendo y luego ya lo colgábamos a una habitación que tenemos ahí arriba, doblada. Se conservaba muy bien la matanza. Había de todas maneras que vigilarla, porque se ponía mozo, si no se ponía mozo, había que vigilarlo. Nosotros hacíamos unas matanzas grandes, matábamos 5 guarros. Y esos 5 guarros, pues luego ya los repartía para mis hijos. Yo me quedaba con 2 y cuando se los acababa a ellos, tiraban de los míos. Y así siempre. Incluso íbamos a hacer las matanzas luego a mi cuñado Luté. Y ya los encantaba las matanzas que hacíamos nosotros también allí. La que dirigía la orquesta era mi cuñada. Pero vamos, yo hacía lo que ella decía también. Tenía muy buena mano. Y eso ya, por verla a ella, pues también. Y la matanza pues lo pasábamos muy bien, porque claro, nos juntábamos muchas personas, con las comidas, como yo digo, las judías a la lumbre, por las migas también, que estaban muy buenas.
Se tardaba por de 4 o 5 días con la matanza. Bueno, 3 días seguros. Luego a mí me quedaban muchos días más para poderlo arreglar y apañar todo. Luego se salaban los jamones, el tocino, los huesos, todo. Y todo se aprovechaba. Y eso nos duraba todo el año. Y de esa forma, familias como la de Fernanda conseguían mantener sus despensas durante todo un año. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making... Pues yo como guarda, mi labor es cuidar un poco de lo que es la caza. Ya no es igual que antes. Antes iban andando y iban en moto y ahora ya pues vamos en los coches, que es mucho más rápido y mejor. Y en el coto las especies que se suelen cazar es la paloma, la tórtola que ya no hay, los conejos, perdilla, zorzal, y son las especies que normalmente se cazan. Otra de las especies que se caza aquí es la liebre. Se caza con galgos, en mano, se suele cazar en cuadrillas. Aquí la caza de la perdilla, ahora ya se caza nada más que en mano, porque ya hay mucha menos población que antes, han arrancado muchas cepas, muchas cosas que era donde ya se escondían. La caza de la perdiz, entonces la caza de los señoritos, jóvenes y mayores a ojear de secretarios al servicio de aquellas escopetas. Pero bueno, no venían mal aquellos jornales extras, y por qué no decirlo, alguna perdiz muerta que probablemente nunca encontraría el mejor secretario. Aquí se ojeaba la perdiz. Llevaba 34 ojeadores o 35 según fuera y 14 secretarios. Entonces se ojeaba, iban dando voces, llegaban hasta cerca de las pantallas y los secretarios, la misión que tenía, que había 2 secretarios. Uno para ver dónde caía la pieza, otro para cargar la escopeta. Uno que le llamaban el perrero y otro el que más confianza tenía, el que estaba con ellos, pues era el que cargaba. El otro nada más que mirando dónde caían las piezas. Pero la mayoría toda aquí del pueblo. Apolonio, que llegaba y iba con otro, Elías para descanse, toda esta gente pues venían conmigo de Pepe Tareas, todos, venían conmigo a secretario Virgilio, muchos, 14 personas. Yo empecé para unos 34 años. Entré el día 1 de mayo, pero ahora mismo no me acuerdo la fecha. Entré, como me acuerdo, que entré, el señor que estaba aquí se llamaba Giro, con la caza, y yo un guarda de Otero fue mi profesor. Él se llamaba Modesto. Y entonces el día 1 de mayo, me acuerdo que salimos al campo y yo venía condenado porque era fiesta y fuimos al baile y les digo, bueno, esta tarde no saldremos. Y dice, ¿cómo qué? Esta tarde igual que la mañana. Y de aquí no hay fiesta, machote, si quieres ser guarda. Y fue de la manera que seguí haciendo guarda, porque me costaba trabajo y solo el domingo ver a la gente en el bar y yo al campo. Digo, me cago en la madre que lo parió. Te digo, esto sí que, bueno, un oficio que cogió yo, esclavo.
Había noches que llegaba aquí a mi casa a las 12 de la noche, en este tiempo ya, y a las 5 de la mañana otra vez para afuera, porque había siempre algo que hacer en el campo. Que si echar agua a los bebederos, que si andar por ahí. Muchas fueron las andanzas vividas por José Luis en el mundo de la guardería, pero de entre todas ellas, el que fuera guarda recuerda una en especial, la ocurrida en Los Pinos. Aquel día, no sé cómo Dios lo puso, estaba con Bernardo, el tractorista de Pedro García, y vinieron unos cazando por allí por las olivas, y le dije yo, ahora los tienes a mano, que vienen todos los días, estos tíos que los estoy viendo yo. Y pasó la liebre y los galgos, y pasó él, y no se enteró de nosotros, pasó corriendo él detrás de los galgos. Y a la vuelta salió Calores y le dijo, amigo, ven aquí. Venía con los perros atados, le quiso quitar los perros y le dijo, dice, no me toques a los perros que los quiero más que a mi madre, le dijo, ¿tú de dónde eres? Y dijo, de Lucillo. Dice, ¿y de Lucillo vienes a cazar tú aquí con la caza que hay en Lucillo? Y dijo, se declaró cara de cebolla. Y se pusieron flamencos que me querían pegar. Y ya le calentó un poco al guardia y dijo, no me caliente, que y se echó mano hacia la escopeta. Y yo le dije, Checo, ¿qué vas a hacer? Digo, aquí hay una de dos. Vosotros me vais a matar a mí, pero yo me tengo que llevar a alguno por delante. Agacharon las orejas y se fueron. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. Tomamos el camino de Crespos rumbo al conocido lugar donde allá por 1576 hubo un pequeño asentamiento llamado el Poblado de la Grulla. A la derecha un gran resto de cantos rodados unidos con cal de la época medieval da pie a la leyenda de la Mora Encantada. Cuenta la leyenda que cada noche de San Juan, el 24 de junio, la mora sale de la piedra para peinar su gran melena. No muy lejos de allí se erige al cielo un majestuoso encino, conocido como el encino madrileño. El encino madrileño tiene ese nombre porque los encinos que llamaban castizos eran los que todos los años daban algunas bellotas. Y este en concreto, en este pueblo, tenía cierta fama por el volumen de sus bellotas que servían para hacer cascabillos. No es muy dulce, en este caso no tiene por qué serlo. Aquí hay encinas de bellota dulce y de bellota amarga y están dispares unas y otras y conviene que haya de las dos. Y a este se le llama madrileño porque se los llamaba castizos. Y bueno, a los castizos pues se los ponía que eran los castizos de Madrid. Por eso se le llama madrileño, no porque viniera de Madrid ni porque en Madrid esté esta variedad. Madrid no tiene otras variedades diferentes que Toledo o que el resto de Castilla. Y este árbol en concreto, por las dimensiones que tiene y más o menos calculando, no tiene más allá de 250 años, como mucho, entre 200 y 250, que no es poco. Este en concreto, bueno, tiene fama, pero es fundamentalmente por el tema de los cascabillos, del diámetro de las bellotas, que ahora, cuando iba a empezar la marea, pues eran bastante rebuscadas para no pasar frío y para poder coger las aceitunas sin tocarlas con la yema de los dedos. Entonces se hacían como dedales con los cascabillos, con algo más de media bellota, y metían la yema en ese cascabillo y luego así cogían las aceitunas. Flora típica de una zona seca y de clima mediterráneo. Hasta hace pocos años había muchísima vid en este pueblo, que bueno, luego por circunstancias y por las vueltas que da la vida y la falta de mano de obra, aquí antes las fiestas continuaban hasta que se terminaba la vendimia.
verdaderamente acababa el verano cuando acababa la vendimia, porque todos los estudiantes veníamos a vendimiar, ¿no? Aquí hasta el 20 o el 30 de octubre no terminaba el verano. No es que no hubiera terminado ya con las fiestas, es que seguíamos todos. Aquí había una actividad grande en todo el mes de octubre. Así era como los estudiantes aguantaban un tiempo más en su pueblo, uniéndose a cuadrillas de vendimiadores. Había pequeñas bodegas como la del tío Ángel, o la del tío Juanillo, o la de Simón, donde hacían sus propias pitarras. El aumento de plantación de cepas hizo que la bodega de Prieto, de la que hoy solo quedan sus paredes de adobe y sus puertas de madera, recogiera durante unos años las cosechas de uva, dejando paso, allá por el 63, a una cooperativa de socios, la cooperativa Santísimo Cristo del Consuelo, manteniendo esta su actividad durante 59 años. El Cerci fue el primero que entró a trabajar aquí. Y entre medias, pues quedé yo. Había más de 200 socios. Yo no tenía las listas, pero vamos, sé que había mucho. Lo primero era pesarle, graduar la uva y hasta que descargaba. O sea, ahí la basculaba donde el sinfín y el sinfín lo movía para adentro, para la bodega, donde había una máquina que lo trituraba y poco más. Bueno, aquí siempre ha habido un enólogo, que era el que dirigía cómo había que hacerlo. Yo no tenía ni idea, que nunca había estado yo en esto. Y el enólogo pues era el que me decía los productos que había que echar la albina, en fin, de la forma que había que comportarse. Aquí se hacía blanco y tinto y no había más, no se ha llegado a hacer rosado ni nada de eso. Aquí se almacenaba aproximadamente 1 millón de kilos, en la época, en los primeros años. No era fácil la decisión de los padres, en su mayoría labriegos y campesinos, para que invirtieran en la formación de sus hijos como alternativa al campo. Aparecieron así las escuelas, convirtiendo aquel poblado de labriegos y pastores en un pueblo de profesionales y universitarios. En un precario sitio reservado al efecto en el ayuntamiento, sin apenas medios y por supuesto sin calefacción, no más que una lata con brasas, se impartieron las primeras clases. Fue allá por los años 60, cuando con algo de dinero del Estado y la aportación del personal de los vecinos, se construyeron lo que hoy conocemos como las escuelas. El método didáctico era el clásico: la letra con sangre entra. Aunque nunca llegó la sangre al río, pero eso sí,
hizo que aprendiéramos a respetar a nuestros mayores. Maestros de aquel tiempo, don Antonio Rioja, don Isidoro Rico, doña Elisa, doña Consuelo, instructora de no pocas carreras, y doña Angelines, la primera maestra de párvulos. Las aulas, como no, separadas por sexos. En los recreos, los chicos jugaban a las chapas, o a la trompa, o a las canicas, y las niñas, en cambio, a la comba y al limbo. Un poco de leche en polvo, o a veces un poco de queso, formaban parte también de la jornada escolar. Algunos días por la tarde salían de excursión a la era de Isidorillo o a otros lugares. Pero aún así, con todas las carencias y rusticidad de métodos, suplida con la profesionalidad de los maestros, la inmensa mayoría de los alumnos recuerdan las escuelas con inmenso cariño y profundo respeto. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Número 10 de la calle Nicolás García Mato. Una vieja puerta, tantas veces repintada, se abría. En aquella nave espolvoreada de harina, aquel viejo sofá. Y al momento, ese agradable olor. Detrás aparecía él, pantalón azul y camiseta interior blanca. Siempre con su sonrisa. Este cocedero comenzó con mi bisabuelo Claudio. Luego pasó a mi abuelo Julián, que por desgracia murió muy joven, y ahí fue los comienzos de Masi, que es la última generación que ha tenido. Era un trabajo duro, realmente duro. En este cocedero se levantaban a diario a las 5 de la mañana. A las 5 ya estábamos los tres, tu tío Masi, la abuela Angelita y yo, para tener el pan dispuesto para la gente que se iba al campo, lo tuvieran reciente. Lo primero que había que preparar era 2 carretillas o 3 de leña para calentar el horno. Mientras que se calentaba el horno, se preparaba la masa. Y a partir de ahí, pues hacía el pan. Pues yo iba a tal Ramón, porque calentábamos el horno con gavilla, con sarmiento de los viñedos, con Ramón roído de las ovejas, del alcalde viejo, de las labranzas. Muy buen pan hacíamos, porque es verdad que ahora para hacer perruna, coña el pan. Si es que no lo cuecen. Está más blanco que el culo un niño. Bueno, ya la primera cochura se abría a las 7:30, que ya tenían sus primeros clientes. Y se terminaba pues a las 9, 9:30. A partir de ahí, normalmente a diario se hacían dulces. Algún tipo de dulce, no de todo. Él iba alternando y se hacían bollos de leche, tortas, magdalenas, galletas, bizcochos de soletilla, y esos eran los dulces más comunes del día a día, excepto en la época de Navidad, que se hacían por los típicos mantecados, cortadillos y empringadillas fundamentalmente. Los domingos, todos conocemos el pueblo, es cuando más gente hay en el pueblo, domingos y festivos, y ahí había que madrugar mucho más, 3, 4 de la mañana. Además añadía los famosos asados de Masi, cochinillos y corderos, que incrementaba muchísimo el trabajo. Ponía Marina, era la que guisaba los corderos, ponía los cochinillos, y él siempre, pues, el jefe de horno, pero los guisos, pues la encargada era Marina.
nunca se utilizó la palabra panadería. Siempre era el cocedero. Voy al cocedero, vengo del cocedero y no... La palabra panadería yo nunca la oí en casa. Hacían cochuras cada familia y pues cada uno traía su harina, hacía su cochura, se llevaba sus panes. Luego ya, tampoco lo he conocido, comenzó la fábrica de harina de los Cerralbos y hasta su desaparición entiendo que se traía de ahí. En un principio, cuando dejaron, o compartiendo, tampoco lo sé, cuando las familias traían harina para hacer sus cochuras, ya se hacían cochuras aquí, digamos un poco generalizadas, para poder hacerse todo el mundo. Con la carencia de dinero o muy poca asistencia, pues se utilizaba un método que era la tarja, aparentemente una tabla de madera donde se rayaba el pan que cada uno se iba llevando. Entiendo que a final de mes o cuando fuera se liquidaría, pues, o por el poco dinero que hubiera o por otros bienes. De verdad te lo digo, que tu tío era buenísimo. Y todos los días desayunábamos huevos fritos con chorizo, todos los días. Más si pillaba al dos, cuando les parecía, metíamos el pan y mientras se iba en Calatea a Liboria a echarse una cerveza. Muchas fueron las tascas y tabernas de nuestro pueblo. La Cueva, la de la tía Clementa, la de la tía Liboria. Solo esta, situada cerca de la plaza, en la que un ambiente y un trato familiar ha hecho que cada cerralbeño, dejando a un lado sus preocupaciones, disfrutara de un buen aperitivo y aquellos chatos de vino servidos por su anfitriona Eugenia. El primero que teníamos era sin agua corriente, porque no había agua corriente, teníamos que ir a por ello a la fuente, allá a la fuente, que había una fuente. Y se lavaban los vasos y todas esas cosas en la fuente. Pero luego ya vino el agua y ya se metió, hizo mi padre el mostrador, fuimos a Talavera por cerámica de la buena trajimos, ¿sabes? Y pusimos el mostrador. Y ahí hemos trabajado todo el mundo. Mi sobrino Paco, estaban mis sobrinas a las mesas, porque aquí se comía mucho aperitivo. Y teníamos una clientela buenísima, buenísima. Yo tenía una clientela, cuando me he quedado sola, que se murió mi madre, buenísima. Es que es como si fuera de mi familia o mejor. Tenían que echarme una mano a traer un barril de cerveza o una caja de cerveza. Yo estaba sola y venían. Tú vete a la boda, que nosotros nos quedamos aquí en el mostrador. Yo iba a la boda de mis sobrinos, se quedaban ellos, un tal Fofito. Bueno, pues venían mucha gente a beber aguardiente de garrafa. ¿Has oído? Comprábamos mi padre una garrafa de aguardiente y salían con un peo que, vamos... Se ponía pues muchas cosas, patatas fritas, porque mi hermana también hacía unas patatas fritas muy buenas. Hacíamos pinchitos de lomo, esos eran para los chatitos de vino. A ver quién sirve un chatito más. Echa un campano aquí, Eugenia. Vamos a brindar. Con el amigo Logino, con 2 cojones. Venga, hasta mañana. Bueno. Muy bien tirado, señor. Nos salíamos de misa, ya estaba la gente aquí pidiendo higraditos que los tenía mi hermana hechas. ¿Has oído? Cuando te pedían gambas, se hacían las gambas y se las servía a la mesa o en el mostrador o donde estaban. Atravesando aquella taberna, un gran patio en el que se proyectaban películas y se organizaban bailes, con un lugar reservado, como no, para la banda de música. Y al lado,
una amplia nave en la que durante varios años se celebró el famoso cocido popular. Los hijos de Juan Cano, que venían acá y hacemos un cocido, bueno, y allí en el salón y todos se lo comían de poca gente. Y empezaron a aumentar, Pero, pues hay que hacer una fiesta del cocido. Se empezó con el cocido de era. Bueno, de era siempre ha sido, porque Sí. ha sido la lumbre. Eso era siempre la lumbre, con pucheros. La ganadería, con frío o con calor, daba igual. Otra forma de ganarse la vida. Lo que había antes era tanto ganadería de vacuno como ganadería de lanar. Lo que pasa es que de vacuno, como no era más rentable, no era aquí, porque en su día sí, había, por ejemplo, mi tío Virgilio tuvo vacas, Darío tuvo vacas y su suegro Román, tuvo vacas también Enrique, tuvo vacas luego Julio, el hijo de Román, tuvo vacas Miguel, el churrero. Había bastantes que tenían vacas, pero al final se fue quitando porque no es un terreno, como así digamos, para la vaca, era un terreno más para la ganadería lanar, que era lo que había, excuseros pequeños, que a lo mejor cada uno tenía 130, 150, 200, el que más, y luego las fincas grandes, por ejemplo, en Crespo sí que había siempre ganadería, en Los Parrales, una ganadería a lo mejor de 300, 400, en Illán, había también ganadería, y era de lo que se subsistía. Yo me acuerdo del Pillo, Eladio el Pillo, del tío Cecilio Panocha, de Félix, el Chato, de su hermano Vicente, Filo, el padre de Cepa y de Demetrio, también tenía ovejas, el tío Jero tenía ovejas, mi padre. Normalmente ellos, las ovejas que tenían eran desde 130 al quemar 250. O sea, eran las ovejas que se podían manejar antes, pero es más, esas ovejas daban para dar de comer a una familia y a sus hijos. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. De 5 años ya iba con mi padre, ya iba detrás de él, claro, pero luego ya cuando ya tuve 25 años, ya empecé yo a ser el mayoral, el pastor, y estuve en casa del secretario Tomás García de la Torre, 20 años, ahí de mayoral. Y entonces, pues claro, en el buen tiempo estábamos en el campo, pero en el invierno nos veníamos aquí a casa, a los corrales, y ordeñábamos. A las 7 de la mañana todos los pastores íbamos a ordeñar, pero con la mano, nada de máquina, ¿sabes? Y con los cantaritos de la leche íbamos a la plaza, a donde está ahora la caja de ahorro, eso era un bar. Y ahí hacíamos nosotros el descanso hasta que venía la camioneta de la leche. Nos tomábamos una copita de aguardiente, de lo que fuera, y luego ya pues cuando se llevaban la leche, nos íbamos, echábamos de comer al ganado y ya nos salíamos a casa a almorzar, que se llamaba, ¿sabes? Everyone is going out in summer hats and colored t-shirts now. Take a walk around the park. I know it will be better. Y luego ya, pues otra vez, cuando ya empezaba el buen tiempo en el mes de marzo, ya a mediados de marzo, nos íbamos al campo. Y allí había que aguantar, pues si llovía, si nevaba y todo lo que hacía. Y en el verano era lo peor, que había nubes.
Y si había una nube por la noche, se espantaba el ganado y se iba, tiraban la red y todo eso. Y nosotros teníamos que coger la mantita y corriendo detrás de ella a recogerla, ¿sabes? Porque los truenos y los relámpagos, pues entonces, en vez de irnos a la red, nos íbamos al monte a lo más espeso y allí nos refugiábamos, las ovejas y los pastores, ¿sabes? Ya cuando se pasaba, pues otra vez a la red, al redil. Y todos los días el redil que teníamos que cambiar. ¿Sabes por qué? Para que majadear, estercolar, que se llama. Y todos los días nos levantábamos tempranito y así, dale. Y luego ya pues en el campo, a carrear, va para abajo. Y luego por la noche en el invierno nos comíamos el cocido. No nada de por el día. Llegaba, cuando ordeñábamos ya por la noche, pues nos poníamos en la lumbre por allí que teníamos y nos comíamos el cocido. Y por el día el gazpacho. En un liar o en un cuerno, hacíamos el gazpachito y a comer. Y así nos llevamos la vida. Tienes que conocer cada calderito de cada oveja que es. Que muchos pues tienen mala memoria y no le conocen, ¿sabes? Y entonces el cordero se pierde por ahí y la madre le busca y no le encuentra. Así que esa es la vida de los pastores, ¿sabes? Éramos muchos ganaderos. Aquí habíamos 10 o 12, y había los cuarteles, ¿sabes? Y el tío Cecilio, estuvimos muchos años juntos también. Luego ya nos fuimos cada uno con las nuestras. Yo compré esto, hice la enramada, el tío Cecilio eso, y ya cada uno con las suyas, ¿sabes? Y así fuimos haciendo las cosas. ¿Qué te voy a decir? La vida de los pastores es muy triste de contar. Siempre sufriendo por algo y nunca conformes con nada. Es mala vida, señores, la que nos fuiste a dar. No tienen buenos amigos, ni con nadie sociedad. Entre ellos se critican y se deshonran por detrás. Dios mío, baja del cielo y sálvanos de este calvario, que aunque no vayan a misa, también son buenos cristianos. La iglesia de San Esteban Protomártir, de la segunda mitad del siglo XVII, lugar donde la Virgen de los Dolores y el Cristo del Consuelo esperan cada día a cualquier cerralbeño. Día 24 de enero se celebra todos los años la Romería de la Virgen de la Paz. Es una romería que se celebra no propiamente en Cerralbos, sino en Illán de Vacas. Bien sabéis que está a poquitos kilómetros de aquí de Cerralbos. Y van no solamente la gente de Cerralbos, sino de todos los pueblos de alrededor. De hecho, la Virgen de la Paz se custodia y se guarda aquí en la iglesia de Cerralbos, desde que la iglesia de Illán está como más cerrada durante todo el año. El Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa, empieza de una forma sencilla. Empezamos siempre en la plaza, que es donde se llevan los ramos. Normalmente, por lo menos los años que llevo yo aquí, quien se encarga de cortarlos es Virgilio, además le hace con mucho cariño. Lleva los ramos allí a la plaza, los ponen allí alrededor de la escalera, de las escalinatas para subir al ayuntamiento, y se bendicen los ramos y ya se baja directamente a la parroquia, se tiene la misa del Domingo de Ramos. Se hace una procesión a las 12 de la noche y se llama la procesión del silencio, donde sale el sepulcro. Y es una procesión donde se hace honor a su nombre, hay silencio realmente. Y solamente se oye el clac-clac de los zapatos y poco más. Termina la Semana Santa normalmente ya con el Domingo de Resurrección, cuando se tiene la procesión que se hace el encuentro, donde sale por una parte el resucitado, por otra parte sale la Virgen velada todavía. Hay un momento donde se van encontrando, pero es curioso, porque el encuentro no lo hacen directamente, llegan a la imagen y se juntan y ya está, sino que directamente lo que hacen es que por 3 veces hacen una parada y hacen como una especie como de reverencia, de inclinación, una imagen hacia la otra. Y una vez que hacen ese encuentro, después ya es cuando la mujer que se encarga de quitar el velo, antes era Francisca y ahora es Victoria,
retira el velo y entonces es cuando los niños entran en pánico, porque empiezan a escucharse todas las escopetas. Y ya bajan las imágenes a la iglesia. En la iglesia general, en la iglesia universal, la fiesta de San Esteban se suele celebrar el día 26 de diciembre, que justamente el día después del nacimiento del Señor se celebra la fiesta de San Esteban. Pero en Cerralbos se celebra la fiesta de San Esteban el día 3 de agosto. ¿Y por qué puede ser esto si todo el mundo lo celebra el día 26 de diciembre? Es un poco raro, ¿no? Viene porque en el misal antiguo había una misa donde el 3 de agosto se conmemoraba la fiesta en la cual se encontraron los restos de San Esteban protomártir. Y de ahí que se celebre de modo antiguo, ¿no? De hace muchos años. Todos los mayores lo conoceréis, lo que es la fiesta de San Esteban en ese día, el día 3 de agosto, y no el 26 de diciembre, que es cuando se celebra ahora en el calendario litúrgico actual de la Iglesia, ¿no? Ya llegando el día 14 de septiembre, lo que se celebra es la fiesta, el día de la fiesta, con la solemne misa. Y después lo que se tiene es por la noche, ya tenemos lo que es la procesión con el Santísimo Cristo por las calles de nuestro pueblo. Y son actos como muy en la entraña de lo que es el pueblo, en la entraña de lo que es la vida religiosa de Cerralbos, que desentrañan mucho lo que es el cariño al Cristo, el cariño al Cristo del Consuelo. Al día siguiente del Cristo, que se celebra el día 14, el día 15, celebramos lo que es la fiesta de la Santísima Virgen de los Dolores. Y tenemos el mismo esquema, ¿no? Es decir, tenemos también lo que es la celebración de la Santa Misa por la mañana y por la tarde también la procesión. De 1902 a 1905 tuvimos en Cerralbos a don Domingo Sánchez Lázaro, párroco de nuestro pueblo, que después fue martirizado en el puerto de San Vicente y fue párroco, mientras que fue párroco de Puente del Arzobispo, ¿no? Otro detalle también curioso que podéis llegar cuando veis a la iglesia de Cerralbos es que veis en la puerta que hay dos placas. Y dos placas de dos obispos. Y podéis decir, ¿no? Un pueblo con tan pocos habitantes, ¿dos obispos? Pues sí, y no tan solo con tan pocos habitantes, sino un pueblo en una misma calle, dos obispos. Y voy más, en una misma acera, viviendo dos obispos, ¿no? Sí, pues esto fue así, ¿no? Bueno, el Señor así lo tuvo a bien, a uno de ellos, se lo llevó al cielo hace poco tiempo, y el otro don Ángel Fernández Collado lo tenemos como obispo ahora, estuvo auxiliar de aquí de Toledo y ahora lo tenemos como titular en Albacete, ¿no? Y hace poco ha cumplido sus 70 años, don Ángel Fernández Collado. Suenan los acordes del himno al Santísimo Cristo del Consuelo, letra de Eladio El Pillo y música de Javier, organista de tercera generación, que junto a su coro ameniza las celebraciones litúrgicas en nuestro pueblo. Lo más importante para un coro es el órgano, efectivamente, y aquí hay datos de que el primer órgano que hubo en los Cerralbos, en Cerralbo, entonces Cerralbo todavía, pues data de 1693. Posteriormente hubo otro órgano más pequeño y más tarde ya se construyó el que tenéis a mi espalda, de estilo barroco, y hablamos de 1752.
Primero a mi abuelo Ángel Zapata Resino, era sacristán del pueblo. Yo nunca vi cantar a mi abuelo ni tocar a mi abuelo. Sé que tenía una voz que llenaba toda la iglesia, que cantaba muy bien. Posteriormente mi padre, que también estudió música, Ángel Zapata Maldonado, pues digamos que sucedió a mi abuelo en cuanto a las celebraciones litúrgicas se refiere, y ahí ya había un coro. Que no solamente mi padre Ángel era el organista, hubo un tiempo en el que alternaba con Sarito, que también lo hacía muy bien. Los componentes del coro pues eran gente del pueblo, siempre, sobre todo mujeres. Mujeres, hombres pocos, o prácticamente ninguno. Bueno, pues en el caso de mi padre, pues componentes estaban Piedad Canales, estaba Juli, estaba Mercedes, estaba Margarita, que en paz descanse, y muchas más. Estaba incluso mi madre, estaba Marina, que vive, y mucha más gente, que ahora mismo, pues, no sé, no podría nombrar a todos. Después, cuando yo he cogido, digamos, los trastos y me he hecho un poco cargo del coro, pues todavía hay gente cantando conmigo en el coro que estaba con mi padre. Bueno, el equipo de fútbol ha habido siempre en los pueblos, ¿no? Pero de una manera ordenada, de una competición regular, pues eso se hizo en el año 1970, que fue la Liga Madrid-Toledo. Un grupo de gente de Madrid organizó un grupo de equipos cercanos a Madrid y luego otros aquí en la parte de Toledo. Y ahí pues nos animamos y nos inscribimos. Todo el mundo decía que estábamos locos, un pueblo de 500 habitantes, que íbamos a jugar pues, a sitios, pues, al Fresno, al Titulcia, al Valdemorillo, o sea que eran pueblos ya con cierta importancia, ¿no? En número de habitantes y en poder económico. Pero nada, eso no nos desanimó. Nos pusimos a ello, se hizo todo el pueblo socio, las mujeres, los hombres, los niños, y cada partido que se jugaba aquí pues era un lleno absoluto, total. El fundador, yo creo que se hizo todo en torno al sacerdote que había entonces, don Hilario, que era muy aficionado al fútbol, que le gustaba hacer algo que fuera participativo, ¿no? Luego estaba Mariano, que era el entrenador. Mariano, el hombre, ponía todo su interés, pero no le hacíamos ni caso. Pues decía, venga, vete, Antonio, vete para allá. Decía, vete para allá, no, me voy para allá. Con Mariano había unas discusiones tremendas. Yo a José, me acuerdo siempre había una expresión muy... Porque José, como jugaba de defensa izquierdo, estaba siempre pasando por delante del banquillo. Y ahí Mariano pues le daba voces, ¿no? Y ya le dijo, Mariano, que no me des más voces. José, dice, vete a tomar por culo. Y se fue del campo. Pero vamos, no, duraban 5 minutos esas discusiones. Sobre todo teníamos el equipo, arrancó siempre con los jugadores todos de aquí del pueblo. En un pueblo tan pequeño la gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible que haya equipo, que haya jugadores y que los sean tan buenos? Pues teníamos un buen equipo, teníamos muy buenos jugadores. El más brillante de todos ha sido Antonio, que jugó en el Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, en el Talavera. Ese fue el más destacado futbolista que hemos tenido. Una de las primeras bajas que tuvimos fue Salva, que era nuestro portero, nuestro excelente, Salvador Díaz, vaquerizo.
y pues se tuvo que ir a la mili, y además nada más y nada menos que se iba a Melilla. Entonces nos costó buscar un portero y nos lo trajo Guille, el del Tioniano, que trabajaba con él un chico que jugaba de portero por allí en Madrid, que era Gregorio, el marido del que fue luego de Encarnita. Pues allí se incorporó Gregorio, uno de los primeros fichajes que hicimos de extranjeros. Pero ese primer año de la Liga Madrid-Toledo, que fue el primero y el único que participamos, pues participó mucho la gente del pueblo. Era una cosa que se veía que era muy... llegaba el domingo, la hora del partido, y se paraba el pueblo. Todo el mundo corriendo para abajo a ver el partido. Y eso era muy bonito, ¿no? El campo de donde jugábamos, pues toda la vida había sido la era. Pero necesitábamos un campo, claro. No podíamos jugar en la era un torneo de este tipo, que no es que fuera la Copa Europa, pero era un torneo organizado, con equipos montados, o sea que parecía de verdad. Entonces fue cuando nos bajamos ahí donde lo que ahora es la piscina. Yo creo que ha sido el proyecto más bonito que se ha hecho adelante en este pueblo, partiendo de la nada, ¿no? Simplemente de que la gente que vivíamos aquí, que nos gustaba el fútbol, pero eso lo tiene todo el mundo. Todos los pueblos había un equipo de fútbol, pero no todo el mundo les llamaba la atención la participación que había en este pueblo, cómo se nos llenaba el campo. El campo siempre estaba rodeado de gente cuando venían a jugar equipos de fuera, y que la gente tomó el equipo de fútbol como un referente del que se sentían muy orgullosos. Fue una experiencia estupenda y todo el mundo en el pueblo siempre recuerda que hubo una vez un equipo de fútbol que traspasó las fronteras, ¿no? Zapateros, esquiladores, carpinteros, barberos, oficios tan necesarios en aquella época. Con el paso del tiempo aparece alguna modesta tienda como la de Gabriel. La vueltecita del embudo, que hay un cierre, esa era mi tienda. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una vez. A ver, mi marido iba por la mañana con la oveja desde mi casa en un saco al hombro, allí le hacía cachos, lo colgaba en una barra que tenía arriba para el peso, bueno, tenía báscula. Y allí iba a la gente, así, compraban un poquito de jamón de york, compraban mortadela, compraban cosas de nada, porque era una tienda pues de todo pero poco. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Luego también se vendía pollo, nosotros también vendíamos pollo. Cuando ya había pollo, era lo que se vendía en la tienda, el pollo, la oveja y el cordero. Se iba, mataba la oveja, pelábamos el callo, poníamos el agua en la lumbre y echábamos el callo, le lavaba la mierda que tenían los callos y luego le echábamos y le pelábamos. Le raspábamos, le dejábamos tan blanquito, como sabéis que los callos están muy blanquitos. Pelábamos las patas y luego lo vendíamos. Cocíamos la sangre también de las ovejas y también se vendía. Venían a lo mejor de Madrid y sí, iban, decían, Gabriel, déjame una pierna que me la voy a llevar, o déjame, o iban a poner un cachito de carne para el cocido. Nada, una peseta. Los trajes llevaban mucho, a lo mejor. Esa es la fuente. La que tenía borrico, como decían, pues las llevaba el borrico en lo alto donde lavábamos,
y otros se lavaban en la pila, que había una pila de rodillas, y yo como estaba sirviendo me llevaban en un artesón que se llamaba, lleno de ropa, y ya regañábamos que tú me has quitado que tú tenías la ropa ahí, que me la has quitado, otra regañaba porque no tenía sitio, y venían, ni tenías lavadora, ni tenías nevera, ni tenías ninguna cosa. El golpeteo incesante del martillo sobre el yunque no solo forjaba los hierros, también forjaba al herrero. Herrerías como la del tío Ramón, o la de Poli, o la de Pruden. Herrero con alma de trompetista. Esta es su historia. Mi padre empezó en Otero con un tal Laurentino, que era su maestro. Y entonces él empezó ahí en Otero a aprender el oficio con él, hasta que se fue a la Pili. Y entonces, claro, le quería como si fuera un hijo, porque él se ha criado casi con él, desde los 12 años hasta los 20. Y prácticamente, pues, luego ya se vino para acá, se vino con mi madre y se han tirado aquí, pues, 62 años. A ver, es que herreros como los que eran mi padre prácticamente quedan muy poquitos. Y entonces, claro, aquí mi padre, pues, venían gente de todos los pueblos de alrededor. Porque como era el que trabajaba en el tema de agricultura, venían de todos los sitios, de Otero, de Cebolla, Domingo Pérez, Mesegar, todos los pueblos de alrededor. Just as long as you stand by me. Antiguamente lo que se hacía nada más que era cosas de la agricultura. Calzar rejas, aguzar formones, era prácticamente lo que se hacía antes, porque aquí era un pueblo de mucha agricultura. Y prácticamente ha sido lo que han ido haciendo aquí casi toda la gente, porque era tipo de agricultura. Mi padre cuando empezó aquí a trabajar, empezó aquí primero en un cachito casa que le llamaban el tío Pago Carrasco. Ahí era donde hacía sus primeros pinitos de los de tema de agricultura, que es lo que venimos haciendo aquí en la fragua. Y luego ya se vino, compró la casa y se vino que era un taller que le llamaban la casa del tío Ramón. Y a partir de ahí mi padre empezó. Yo con 7 añitos ya empecé con él en el taller. Y luego ya nos cambiamos aquí donde estamos ahora y aquí llevamos pues casi 30 y tantos años. Y prácticamente ha sido toda mi vida aquí. Tantos años de herrero no le han hecho olvidar su alma de trompetista. Desde chiquitito él iba con las vacas al campo, porque teníamos un soto de mis abuelos, y entonces mis abuelos le mandaban con las vacas al soto. Y entonces en el soto que las llevaba a comer, y él andaba con la trompeta ya para ir para abajo. Just as long as you stand by me. Siempre con tono alegre y cercano, aquel cerralbeño de adopción y además cerralbeño de corazón, hacía que cualquier repostaje se mezclara con un rato de conversación. La gasolinera se hace en el 90, esto eran eras, esto estaba pues eso, hecho prácticamente un prado, y entonces ahí pues se edificó esto como está ahora. Y entonces pues unos amigos me aconsejaron de que podría funcionar una gasolinera, pues si no podía yo llevarla, que la llevara Mari Carmen y por lo menos poder comer.
porque era la verdad. Y entonces pues ahí vamos aguantando, es una empresa familiar de mis 2 hijos y mi mujer, y empezamos en un sitio pequeño como son los Cerralbos, y bueno, pues ahí nos hemos ido defendiendo porque la carretera en aquellos entonces era prácticamente de tierra, porque era muy estrecha y con trozos de tierra. Y entonces, pues ahí hemos estado hasta que se ha hecho la carretera que existe hoy, la cual te da afluencia de otros pueblos, a ser mejor carretera. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be De toda la vida los toros han sido el día de la pólvora, el día 13 de septiembre. Y lo organizaban los quintos con el ayuntamiento. Te estoy hablando de que, vamos, no me acuerdo yo, pero aquí en el museo tenemos que me le dio Paco Carrasco un cartel de toros cuando mi padre, que era quinto de Paco Carrasco y Juan el Albañil, hicieron un cartel de toros y se pusieron ellos como toreros y como banderilleros y como picadores. En el año 49. Y ese es uno de los carteles que tengo yo aquí más cariño, porque es que son ellos los que se han puesto el de torear, ahí no había toreros, porque ahí en la plaza en esos años toreaban los muchachos del pueblo. Hay un detalle muy bonito que según me contó Paco Carrasco, que pone: los vecinos del pueblo que no hayan pagado para el toro, que se abstengan de ir a la plaza. Pues yo sí que lo he mirado muchas veces y he dicho, ¿para qué? ¿Por qué es esto? Y a Paco Carrasco se lo pregunté. Dice, porque los quintos bajábamos con las garrotas, y si había algún que nos habíamos enterado que no había pagado, ese no entraba. Ese sí que no entraba. Otro detalle era que ahí en el cartel que pone el empresario, un tal Gaona. Y yo digo, Paco, ¿y quién es este Gaona? Dice, calla, chicos, si este Gaona era un pobrecillo hombre que andaba por aquí, por el pueblo pidiendo, no tenía nada, y lo que hacíamos es que le poníamos, porque pone el empresario Gaona. Dice, por eso mismo le poníamos, porque si pasaba algo en los toros, que se le llevaran, a él no le iba a pasar nada. No tenía nada, así se hacían las cosas y ya está. Aquí la plaza primera, que la conoció yo, se hacía de toda la vida en la plaza del pueblo y se cortaba con unos carros y unos palos, ha sido la plaza de siempre. Luego ya empezaron a hacerla unos años, que yo también me acuerdo ya, en el corral de Tío Coscurro. La hacían con remolque y ahí la hacían, porque era un corral que estaba cerrado y a la hora de la gente entrar no tenía más remedio que pagar. En otro corral también, que es muy grande aquí en el pueblo, era el corral del Tío Cirilo, también en las mismas condiciones que el otro. Y luego ya, otros años, aquí cerca de mi casa, en una finca que tiene aquí el tío Julique, que sembraba garbanzos, que ahora está lleno de chalés, pues ahí también le hicieron. Y luego ya, la última ya, y la que está fija, una que hicieron la gente del pueblo, y está detrás de la iglesia, que es un redondel, y ahí arriman remolques para sentarnos la gente, y ahí es donde se celebran los toros ya de todos los años. Uno de los promotores, y que fue el que hizo, el que lo organizó y esto fue Pedro Zapata, no le podemos dejar sin decirle.
aquí toreros así, toreros, que digamos que han toreado, pues ha venido muchos años el Cerralbeño, que el Cerralbeño es de aquí, por eso le llaman el Cerralbeño. Ha venido el Cerralbeño y ha venido con el Luis Miguel, ese de Cebolla, el hijo del tuerto. Y otro que ha venido es aquí a torear el Jala, que era, me parece que de Navalcano, de por ahí, no me acuerdo bien. Y un año se le ocurrió, porque era muy valiente, se le ocurrió pedir una silla para coger y poner banderillas sentado en una silla, como lo hacían algunos toreros. Y claro, él se puso y, ojo, las veces que le tiró la silla patas arriba y él dando vueltas también. Menos mal que era muy duro, pero siguió hasta que lo consiguió. Al caer de aquella tarde, ellos marchaban satisfechos. Aquella idea de descubrir cómo vivían las gentes de su pueblo había quedado plasmado en su trabajo. Y jamás hubieran imaginado qué vida tan diferente la de sus abuelos o bisabuelos. Esclavos del trabajo, en aquel duro campo, o aquellas cuadrillas de vendimia, aquellas familiares matanzas, aquellos chupitos de aguardiente o de vino en las tascas, aquel pan, sus creencias, su fe, qué poquito necesitaban para vivir. Y qué vida tan rica con tan poco. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know. Esto es Los Cerralbos. Y esa es vuestra historia. Deja que te cuente un poco, yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada. Pero todos llevamos un ticket que dice principio y final. Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Hay amigos para siempre, otros vienen